tema veremos lo que es transferencia de competencias, lo que son estas leyes orgánicas, que ya las hemos mencionado en algún momento, pero en definitiva lo que significa es que el Estado transfiere a la comunidad autónoma competencias que están reservadas al Estado en el artículo 149.1, pero que por su propia naturaleza se consideran susceptibles de transferencia o delegación. Lo que se hizo fue, aprobamos el estatuto y a la vez que el estatuto ya tenía un artículo que decía, se pueden asumir estas competencias y las transfiere el Estado. Entonces el Estado transfiere competencias que eran algunas de las que ya tenían otras comunidades de la vía agravada, con lo cual estas comunidades acceden por la vía ordinaria, pero desde el primer momento llegan al máximo nivel. Así que tenemos, en realidad, que tal y como terminó el proceso autonómico, digamos en su primera fase, nos encontramos con 7 comunidades autónomas que accedieron al máximo nivel competencial desde el primer momento. Bueno, en términos básicos, lo de máximo nivel competencial, como son País Vasco, Cataluña, Galicia, pero también Navarra, Andalucía. Andalucía siguiendo el procedimiento agravado, pero sin la vía simplificada. Andalucía siguiendo el procedimiento agravado tal cual lo dice el artículo 151, porque País Vasco, Cataluña y Galicia siguieron el procedimiento agravado con las excepciones o los beneficios que otorgaba la disposición transitoria segunda. Luego, como he dicho, el caso especial de Navarra, más los casos especiales de Valencia y de Canarias. Eso sería la primera fase. Bueno, hay que decir que en la primera fase, además de la aprobación de los estatutos, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, un intento de coordinar, de armonizar todo el proceso, que fue el proyecto de ley orgánica de la llamada LOAPA, de armonización del proceso autonómico. Bien es verdad que esta ley orgánica, este proyecto, porque en aquel momento existía el recurso previo de inconstitucionalidad frente a proyectos de ley orgánica, fue impugnado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, digamos, le dio un fuerte varapalo, es decir, lo declaró inconstitucional en muchos de sus apartados. De hecho dijo, no, esto no es una ley orgánica, esto tampoco es una ley de armonización, y además muchos de los preceptos de este intento pues fueron declarados inconstitucionales, ¿no? Con lo cual esto se convirtió en la ley del proceso autonómico, ley 1283 de 14 de octubre, y lo que sí es cierto que toda esta primera parte del proceso pues estuvo guiada por unos acuerdos autonómicos que se habían alcanzado en 1981 y que lo que intentaron es pues eso, dar cierta homogeneidad al proceso autonómico, cierta coherencia, pero que como vemos al final, bueno, pues más o menos se consiguió un proceso en 2 niveles, pero luego con muchas peculiaridades, ¿no? La vía ordinaria, que al final siguieron 10 comunidades autónomas, que sí que es cierto que estas 10 comunidades autónomas, que son las 7, o sea, las otras, las que no he nombrado, todas las demás, bueno, pues tenían un nivel, o sea, había bastante homogeneidad, tanto en la organización institucional, como veremos, como en su ámbito competencial. Todo esto es virtud, o sea, todo esto es consecuencia de aquellos acuerdos autonómicos que inicialmente se alcanzaron, y así quedó la situación en esta primera fase. Pero el proceso autonómico no acabó ahí. De hecho, el proceso autonómico, como digo, está inacabado, porque aunque los estatutos ya se aprobaron en ese momento, pero luego pues ha habido diversas alteraciones. Una segunda fase que está muy importante conllevó que las comunidades de vía ordinaria ampliasen sus competencias hasta el punto de aproximarse mucho a las de vía agravada o a aquellas 7 que ya inicialmente habían ampliado sus competencias. Esto se produjo como consecuencia de los segundos acuerdos autonómicos, que fueron acuerdos del año 1992, fueron acuerdos entre el PSOE y el PP, que en aquel momento tenían la mayoría parlamentaria y los gobiernos en las 10 comunidades autónomas que tenían que ampliar sus competencias. Entonces, lo que se hizo fue aprobar una ley orgánica de transferencia de competencias para 10 comunidades autónomas, no para una, sino en bloque para estas 10. Fue la ley orgánica 9/1992, y como consecuencia de esta ley orgánica se reforman los estatutos de autonomía de estas 10 comunidades autónomas en paralelo. Las leyes orgánicas 1, 2, 3 hasta la 11 de 1994, que lo que hicieron fue ampliar ahí todas estas competencias. Con esto se inicia, si queremos, una nueva fase del proceso autonómico, porque ya estamos en una cierta equiparación, no total, porque como ya hemos dicho antes hay cuestiones del idioma propio, hay cuestiones de algunas competencias que todavía quedaban asumidas
solo por algunas comunidades autónomas, pero desde luego se incorporan a todos estos estatutos competencias importantísimas, como en la gestión de la educación, de la sanidad, incluso de la administración de justicia, en estas comunidades de vía ordinaria. Bueno, luego hay que mencionar en 1995, antes lo decíamos de pasada, la Ley Orgánica 1 y 2 de 1995, que son los estatutos de autonomía de Ceuta y de Melilla, y que cierran el proceso de aprobación de los estatutos. A partir de ese momento todo el territorio español forma parte de una comunidad autónoma, o de, en el caso de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas, porque hay que decir que estos estatutos sí son como una carta otorgada en virtud de lo que dice el 144 que hemos leído, una posibilidad excepcional, y no tienen el mismo ámbito que el de otras comunidades autónomas. Vamos a decir que Ceuta y Melilla van a tener su asamblea, van a tener una organización institucional próxima a las de las comunidades autónomas, pero no el nivel competencial de estas. Se quedan como en un término medio entre una entidad local y una comunidad autónoma. Lo voy a decir de esta manera, aunque esto admitiría muchas dudas y muchas observaciones, o si queremos como una comunidad autónoma con peculiaridades o con un menor nivel competencial, para decirlo de tal manera que no se pueda, que no se genere, digamos, ese tipo de debate o discrepancia, ¿no? Sí van a tener sus propias asambleas, pero sus competencias no son equiparables. Por eso se denominan ciudades autónomas Ceuta y de Melilla. Bien, a partir de ahí, entre 1996 y 1999, las distintas comunidades, tanto las de vía ordinaria como algunas de las otras, van a volver a reformar sus estatutos, pero ya no en paralelo, sino cada una en diversos aspectos para cuestiones no relativas al nivel de competencias, sino a la organización. Es decir, para mejorar y fortalecer la organización institucional de esas comunidades autónomas, estableciendo, pues, por ejemplo, la posibilidad de disolución anticipada de los parlamentos, que antes no existía, y estableciendo bueno, pues diversas reformas institucionales de cierta importancia, ampliando los periodos de sesiones de los parlamentos, estableciendo, por ejemplo, o eliminando la ausencia de sueldo que tenían en aquel momento los diputados de muchas de estas comunidades autónomas, bueno, entre otra serie de reformas. Con esto entramos en el siglo XXI, y en el siglo XXI vamos a abrir una nueva etapa del desarrollo autonómico, del lo que podemos llamar proceso autonómico, con la reforma de los estatutos de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de otra serie de comunidades que, si bien ya tenían en algunos casos el máximo nivel competencial, bueno, de Andalucía y de otras que ya tenían el máximo nivel competencial, pero que van a hacer reformas profundas, estableciendo nuevos criterios y nuevas interpretaciones en los criterios de distribución competencial, estableciendo todo un entramado institucional más complejo, incorporando declaraciones de derechos, que esto fue una de las novedades también importantes, declaraciones de derechos propias de los estatutos, incorporando nuevos órganos e instituciones propias. Y aquí hubo varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre estas reformas estatutarias. La más importante fue la de Cataluña, dado que en esta sentencia el Tribunal Constitucional no solo que declaró inconstitucionales varios artículos del Estatuto de Cataluña, sino también reinterpretó un número muy significativo de artículos del Estatuto, pues generando, en este caso, una cierta insatisfacción por parte de las instituciones y de algunos ciudadanos, y bueno, pues todo un proceso que ya ha culminado con una abierta ruptura, por supuesto, con el Tribunal Constitucional y con la Constitución por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que no sabemos el punto al que va a conducir, pero que por supuesto ya no se puede ni explicar en términos jurídicos constitucionales, porque ya lo que está es totalmente en una vía de ruptura, que el Tribunal Constitucional una y otra vez, cuando se aprueban resoluciones o normas abiertamente inconstitucionales, pues lo ha venido declarando y sancionando, ¿no? Ahí queda, pues digamos, esa vía incierta en el caso de Cataluña. En el caso de las demás comunidades que reformaron sus estatutos a partir del año 2006, en esa última fase, ha habido algunas declaraciones de inconstitucionalidad, pero puntuales, en cuestiones vinculadas sobre todo al agua, a la regulación de las cuencas hidrológicas que han venido, de los ríos que han venido estableciendo algunos de estos estatutos, como es el caso de Andalucía o de Aragón, pero han sido puntuales, y el resto de los contenidos de los estatutos pues se siguen aplicando. Y bueno, estamos, como digo, en esta fase, si queremos, abierta, no solo por el caso de Cataluña, donde ya lo que hay es una ruptura, y yo creo que en términos constitucionales pues lo que procede es aplicar la Constitución,
hasta que ésta se reforme, o si llega a reformarse, pues entonces la situación será diferente, pero mientras tanto, evidentemente lo que tienen que hacer las instituciones, y en primer lugar el Tribunal Constitucional, es velar por la aplicación de la Constitución y porque no haya una ruptura de este tipo. Pero más allá del caso de Cataluña, sí que es cierto que el Estado autonómico pues está ahora en una fase de desarrollo donde hay bastante incertidumbre y bastantes propuestas que lo que ponen de relieve es la conveniencia de una nueva regulación, de una reforma constitucional que pueda corregir ciertos problemas que ha planteado este modelo autonómico y sobre todo también establecer ya un modelo cerrado que no implique una constante apertura y una constante evolución hasta un punto que realmente no se sabe cuál es, ¿no? Sino que quede un modelo mucho más claro y más cerrado, bien sea un modelo como el modelo autonómico, o bien sea un modelo federal, o bien sea un modelo mixto, o de otro tipo. En esto no vamos a entrar, pero en fin, eso sería un poco la situación actual del proceso autonómico. Con lo cual podemos entrar en el siguiente apartado que se refiere a la naturaleza jurídica, contenido y reforma de los estatutos de autonomía. En realidad esta cuestión ha sido abordada en los temas relativos a las fuentes. Ahora lo que vamos a hacer es recopilar un poco las ideas que ya tenemos para plantearnos qué es un estatuto de autonomía. Es una norma que tiene una doble dimensión. También hemos abordado esto cuando veíamos el Estado autonómico, hace mucho menos, en una lección mucho más reciente, cuando veíamos el Estado autonómico en el marco de otros estados descentralizados. El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la comunidad autónoma, tal y como lo define el artículo 147.1 de la Constitución, pero también es parte integrante del ordenamiento jurídico estatal, dado que viene a ser aprobado mediante ley orgánica. 147, apartado primero. Dentro de los términos de la presente Constitución, ya este inciso es importante, el estatuto está sometido a la Constitución. Dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos serán la norma institucional básica de la comunidad autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Por lo tanto, esa doble naturaleza, esa doble dimensión, norma de la comunidad, la básica, norma del Estado. Una situación mixta entre los modelos federales, donde los Estados miembros aprueban su propia Constitución sin tener que ser aprobados o supervisados o ratificados por las instituciones federales, aunque por supuesto siempre sometidos a control de constitucionalidad, como es lógico, ¿no? Las constituciones de los Estados miembros, las constituciones de los Estados miembros están por debajo de la Constitución federal, pero no tienen que ser aprobadas por las instituciones federales. Digo, a mitad de camino entre ese modelo y el modelo de los estados regionales, en los cuales los estatutos de las regiones, en muchos estados regionales, en realidad son otorgados, ¿no? Es decir, son aprobados por el Estado central y se otorgan a la región como base para su autonomía. En nuestro Estado español tenemos un modelo mixto. Tienen que ser, son una norma autonómica, pero son una norma estatal. Y también en su aprobación esto se manifiesta. La aprobación de los estatutos de autonomía, lo hemos mencionado ya en el proceso autonómico, según la vía a elegir tenía sus variaciones, 143 de la Constitución o 151, cualquiera de esas dos vías, pero en ambos casos son una norma que viene a ser aprobada por las propias instituciones autonómicas, bien por el ente preautonómico cuando exista, o bien por las diputaciones y las entidades locales necesarias que alcancen la mayoría necesaria para ejercer primero para ejercer la iniciativa y luego para llevar a cabo esa aprobación del estatuto por la asamblea de parlamentarios, etcétera, tal y como hemos mencionado, pero luego va a ser aprobada por el Estado mediante ley orgánica. Para su reforma tendremos la misma situación. Tiene que ser reformado partiendo de las instituciones autonómicas, pero también tiene que ser aprobado mediante ley orgánica. Es verdad, bueno, luego más adelante hacemos una referencia sobre la reforma. Ahora lo que tenemos que decir es una reflexión sobre la posición del estatuto en el sistema de fuentes y por último los contenidos y luego esa reflexión sobre la reforma. Posición en el sistema de fuentes. Primero, está sometido a la Constitución. Segundo, tiene rango de ley como toda ley orgánica. Tercero, no es una ley orgánica como cualquier otra porque no puede ser modificado ni puede ser sustituido por otra ley orgánica sin más, sino que el estatuto se centra en los contenidos que vamos a ver a continuación, solo puede mantener esos contenidos, puede incorporar algunos otros, pero dentro del ámbito de lo que es la autonomía o la regulación de la autonomía,
y solo se puede reformar siguiendo sus propios procedimientos de reforma. Por lo tanto, es una ley orgánica, pero que es especialmente, ocupa una posición especial respecto de otras leyes orgánicas. Y tercero, está por encima de todas las demás leyes autonómicas, es decir, es una norma institucional básica, todas las demás leyes y normas de la comunidad autónoma se someten al estatuto y si infringen el estatuto, pues también serán nulos. De hecho, pueden ser declarados inconstitucionales en su caso por infracción del propio estatuto. Además, el Estatuto de Autonomía forma parte del bloque de la constitucionalidad como parámetro de la constitucionalidad de leyes que pueden ser tanto del Estado, que infrinjan competencias de la comunidad autónoma, aunque se entrometan en el ámbito de la comunidad autónoma, como por supuesto leyes autonómicas, como acabo de decir, porque todas las leyes de la comunidad autónoma, por definición, están sometidas al Estatuto. Así que el Estatuto está por debajo de la Constitución, por encima de todas las leyes autonómicas, en el mismo nivel o rango que las leyes, pero con carácter de ley orgánica, pero con una especialidad muy clara, ¿no? Primero, que no pueden ser reformados por otra ley orgánica, y segundo, que forman parte del parámetro de la constitucionalidad y que pueden implicar la declaración de inconstitucionalidad de leyes, incluso de leyes estatales, cuando invadan el ámbito propio de la competencia autonómica. ¿Y qué contenidos tiene el Estatuto de Autonomía? Pues esto está regulado en el artículo 147 de la Constitución, que también es muy importante. Dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento. Bien, los estatutos deberán contener, que era el apartado segundo, A, la denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. B, la delimitación de su territorio. C, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. D, las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. Y el apartado tercero nos dice: la reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá en todo caso la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Bien, por lo tanto, estos son los contenidos propios del estatuto. Primero, es crear una comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma nace como tal con el Estatuto de Autonomía. Esto implica, por decir, cuál es la denominación, no